Bueno, estamos ya de vuelta de haber revisionado esta película. Seguimos teniendo un enemigo en el programa. A Joe sigue sin gustar la película. No sabemos qué. No es que no me guste, lo que pasa que es verdad que no es una película que volvería a revisionar como no, me ha pasado con otras tantas que hemos visto una y otra vez. Es decir, es una película que Verá, uh, me parece chula, está muy bien dirigida. Don Siegel me Chula, ¿te parece parece un chula? chula. Don Siegel me parece muy buen director, pero es verdad que no es el tipo de género que yo vería. Si tratara lo mismo sin enfocarlo con esa primera trama de ciencia ficción, de la invasión de cuerpos extraterrestres, quizás tendría más interés para mí. Es lo que quizás a mí me falla en la peli. Es como la trama para atraer a la gente que normalmente no vería esta película es la que quizás me echa a mí un poco para atrás. O sea, en una peli extraterrestre te fallan, te sobran los extraterrestres. Claro, yo es que no sería de ver pelis de extraterrestres normalmente. Como decía en una película que no recuerdo ahora, empezaban a hablar bien de una cosa, no, y tal, y no sé si era de una persona o de algo. Bueno, era muy guapo, era muy bueno, pero, y decía el de la película, todo lo que viene después del pero es una puta mierda. ¿esa no era el Reservoir Dogs? Puede ser, no me acuerdo. Puede ser. No puede ser. Encajaría perfectamente, encajaría perfectamente. No sé, fuera de broma es verdad, eso es lo que quizás me ha gustado menos de la película, la parte de la trama mm, que hace de hilo conductor, es lo que para mí es mucho más interesante las subtramas que se van generando y que se van viendo, pero al final la película me pasa un poco con eso, que no me acaba de enganchar la trama principal. El pero, ahí está el pero. Ahí está el Mm. pero. Ahí está el También hay pero. que ver la puesta en escena que tiene, que no es una película de extraterrestre, digamos, ruso, no Por viene el supuesto. ejército a volarlos, no salen hombrecitos verdes, De hecho, Exactamente. los extraterrestres son lechugas. sí, son chucalcas, una cosa. Puede ser que por eso no me guste, por las La, la lechugas. amenaza de la amenaza del veganismo está ahí latente. Pues en ese sentido, es una película que se diferencia un poco de su hermana o prima de serie B de aquella época. La de Ultimátum a la Tierra. ¿Cómo era la otra Perdón, que estuvimos viendo, Jack? Y ¿Invasores de Marte? ¿Invasores de Invasores de Marte? Marte. ¿Y cuál más había de aquella época? ¿Os acordáis alguna más? A ver, ¿cuál era? Había. Vino del planeta no sé qué, It Came Sí, from Planet no sé cuánto. correcto. De esas películas sí mostraban más, como tú has hecho referencia, más al ejército, a, digamos, un poquito más de lucha o de acción en ese sentido, ¿no? Y esta es una película mucho más sutil, más que juega con la psicología del Que espectador. la actuación normalmente era mucho peor, Sí, confiaba más en los muñequitos, en el tío en un traje. exactamente. Es que hay. Bender, una de las cosas que decía que él de pequeño, cuando veía el cine, le encantaba el cine de fantástico, de terror o de ciencia ficción, pero él notaba que eso era un tío en un traje. Y cuando él hizo la cosa, lo que él quería es que no se notara que era un tío en un traje. Claro. mm. Y que aquí quizás no han querido. Bueno, las pocas escenas que salen no están mal Y eso hechas para la época. por los que aguanta también la peli, no en cuanto a efectos puestos, bueno, más que efectos, puesta en escena, ¿no? Sí, es Lo puesta único en así escena. raro, pues, es las alcachofas esas que incluso los cuerpos cuando se ven no cantan mucho, ¿no? Se ve que son monigotes, porque se ve, pero lo compara con otras cosas de la época y tampoco está a No, otro nivel. pasa muy bien Está a el otro tiempo. nivel. Además, se puede entender que como se está formando el cuerpo en ese momento, tiene esa textura, esa composición. Mm. En fin, no es nada descabellado. La imagen que enseñan no da muestra de que sea una imagen cutre, ni mucho menos. Es muy elegante a la hora de hacer, porque cuando la imagen está de cuando le llama el amigo y ve que está ahí una duplicidad de su cuerpo, que no se le ve el rostro, que él dice, no se le ve el rostro, no hay un primer plano de la cara sin rostro. O
sea, lo hacen porque saben que a lo mejor van a fallar en la película en ese aspecto, entonces no hacen no enfocan directamente el cuerpo, porque dicen, no, no tiene rostro, no tiene huellas en las manos y tal, no sacan primeros planos de eso, que eso hace ganar, porque a lo mejor si lo hicieran, perderían en la película. La parte de que están en la casa del... Yo interpreto que es un escritor o alguien con una posición social Alta, sí. alta, que es cuando aparece el cuerpo y lo ponen... Bueno, está encima del billar o lo ponen ellos para que lo examine el doctor. Toda esa parte allí en el mueble bar, en el saloncito, en la zona de juego del billar, está muy bien rodada. Sí, Y, sí, sí. y hay varias escenas en la película que cuentan muchas cosas en muy poco tiempo, que era una de las virtudes que tenía Don Siegel, que con su puesta en escena y con ciertas elipsis y con cierto avance en la narración, te contaba un montón de cosas en muy poco tiempo, o te ponía en un contexto mucho más amplio de lo que le parecía que ese momento estaba contando. Como por ejemplo cuando van en el coche, cuando lo recoge la ayudante que tiene el doctor, la secretaria o la enfermera, Sí, y van, lo sí. recogen en la estación de tren y van hacia la consulta, ahí está contando un montón de cosas en muy poco tiempo y no para de contarte cosas. Y te vas creando una composición de la historia de los personajes y en eso Don Siegel era un maestro. Si recordáis en Casablanca hay una parte de la película en la que se ve cómo avanza la guerra durante X años y son escenas que igual duran 3 o 4 minutos y que se hacen un resumen de una historia mucho más amplia en muy poco tiempo. Pues en eso era especialista Don Siegel y esa escena la rodó Don Siegel. Qué bueno. Por otra parte, Nunca. bueno, cuéntalo tú, Jack, la escena que tú has dicho que salía el director, que luego conoceremos. Ah, bueno, yo es que me di cuenta en los créditos, Sí, sale a Sam Peckinpah. Digo, ah, mira, Sam Peckinpah. correcto. ¿Estará ayudando de dirección? No, no, está como un actor más. Él es el que va a medir el gas, ¿no? O algo así. Exactamente. Pero yo me he dado cuenta después, yo tengo que después ver, pues Sí, yo no sé qué cara tenía Sam Peckinpah en la ni. escena en la que se asoma al sótano y Exacto, está en la exacto. escalera y él dice, no, soy el del gas que estoy revisando tal, ese es Sam Peckinpah. Sí, Y que luego, en la casa de ella, ¿no? Del padre exactamente, de ella. Sí. y al final, cuando entran en la cueva, en la mina, perdón, eh, Uno más, ¿no? De hay lo un que- momento cuando están ellos escondidos bajo los tablones y pasan encima de los tablones parte del pueblo, hay uno que se para un poco y pega una voz o chilla, ese también es Sam Peckinpah. Esa escena está muy bien. También pues ves la visión que tienen ellos entre medio de los dos tabloncillos. Esos pequeños, se ven los pasos. Sí, Esa sí, escena sí, es muy sí. buena. Para el que no conozca, de que no esté escuchando a Sam Peckinpah, es un actor, un director, perdón, de culto y tiene películas maravillosas como era Perros de Paja, entre otras. Y bueno, el grandísimo western Grupo Salvaje. Pues nada, aquí hizo un cameo y está muy bien el apunte. ¿Qué más escenas queréis que comentemos? A mí sí me gustaría comentar a favor de la película eh, que, que me parece un acierto que se elija una población pequeña para poder introducir toda esta invasión alienígena, por así decirlo, porque al final consigues el generar esa tensión porque todos los vecinos se conocen, es el mismo médico del pueblo y como de algo pequeño poco a poco se va creando una bola más grande. Y Claro. eso también viene muy a colación con la parte esta política y cuando hablamos del comunismo, como una pequeña semilla se va plantando y poco a poco va creciendo y va poblándolo todo. ¿No te ha recordado esa parte, eso que tú estás mencionando ahora? Es lo que a mí me ha traído o me ha evocado lo que está pasando ahora, cuando vemos en el vecino o en el tendero o al enemigo, ¿no? Por si te pone o no te ponen las mascarillas, si piensas o no, si te ponen las vacunas o no. Ese tipo de incertidumbre que se crea alrededor de personas con las que convive habitualmente y que te dejan en una posición enfrentada a él o no. Pues aquí ya vimos que está todo el mundo, los medios son más partidarios del histerismo que del raciocinio.
pues están, vamos, a mí me ha gustado mucho la película, aparte que me encantaba de antes, pero digo, joder, si es que esto está totalmente de actualidad, las cosas los mensajes que te están lanzando. Al final está claro que la sociedad como la conocíamos está cambiando y ha cambiado y se ve reflejado un poco en lo que tú dices en la película, porque al final ya no conoces tan bien como pensabas que conocías o como quieres o crees conocer y esas costumbres que antes teníamos que ahora se han difuminado o se han perdido y cómo se reflejan en la sociedad y cómo en algunos casos, bueno, pues como tú dices, el histerismo se abre paso ante el raciocinio. Sobre todo una oda para que la persona, el ser humano, piense por sí mismo y no se deje embaucar o solamente por una argumentación sin buscar matices en la argumentación o en la explicación oficial de turno sobre el tema que sea, ¿no? No estamos aquí hablando de ningún tema en concreto, sino de todos en general. Y ese pensamiento crítico que todo ser humano debe tener y que debe fomentar, ¿no? Ese espíritu de curiosidad. Me encanta esa temática y cómo lo ha tratado aquí en la película Donald Siegel. Y luego otra parte que también es el que está muy relacionada con las películas que hemos visto estos programas atrás, con Ghost in the Shell, sobre todo con Ghost in the Shell, por el tema del transhumanismo y que sobre todo con Ghost in the Shell por el tema del transhumanismo, el tema de los sentimientos, ¿no? Y de que la persona carece, vemos aquí como cuando han muerto y el extraterrestre ha ocupado el cuerpo de la persona, cómo carece de sentimiento, ¿no? De empatía, como son personas que no se mueven con emociones. Y me gusta también esa parte que la relaciona con las películas estas y el debate que tuvimos el otro día con Ghost in the Shell. ¿Qué os parece? Sí, realmente el gran drama, digamos, entre comillas, de la invasión es ese, la pérdida de las emociones. Y hay un momento en el que se compara con una enfermedad, ¿no? Le dice, esto es una enfermedad que se está extendiendo por todo el país. Sí, yo, hombre, desde el punto de vista del comunismo, yo creo cada vez más que lo enfoca el tema ese del comunismo, de que como amenaza, ¿no? De que si llega el comunismo, pues vaya a dejar de pensar, no vaya a tener opinión propia, todo va a ser todo muy reglado y tal. Eso es la opinión que yo creo que deja caer, no es mi opinión política, por supuesto, pero que es lo que deja un poco caer el director. También sí, hay un momento en el que dice el protagonista, cuando vienen a convencerle a su consulta, sí. Dice, no tendrás preocupaciones, es un mundo sin problemas o algo así. Le dice, estar como todo el mundo, ser igual es todo el mundo, es todo el mundo igual. Esa es el único momento en el que claramente se puede asociar al comunismo. Sí. Y además también, un poco más, también fuera de ese entorno de la política, también te hace ver un poco eso, lo que hace también la reflexión el doctor, o sea, Kevin McCarthy, que cuando dice que la sociedad está cambiando continuamente y que cada vez los valores se están perdiendo más, nos estamos deshumanizando y que eso al final es una evolución del mundo. Incluso ahí te pone en duda, en esa escena precisamente, me puso a mí particularmente en duda, no sé si a vosotros, si realmente al doctor lo habían ya invadido. Me explico, ya había sido sustituido, digo, a ver si es que está sustituido. De hecho, en varias partes de la película me quedo con la duda si es él o ella el que ya está, ya le han sustituido el cuerpo. Sí, sobre todo ella, ¿no? Que te muestran el amago de invasión que tiene. Sí, sí, correcto. Y después también el cobertizo se vuelven a generar otros cuerpos nuevos. Si os fijáis, ella cuando es invadida en la mina, cuando él vuelve de comprobar la música onírica, esa que está sonando por ahí, va a comprobarla y vuelve y ya no es ella. Claro, a mí me dio que pensar que la vaina no la tenía colocada allí al lado. ¿Cómo es posible que haya podido ser sustituida si no estaba la vaina allí en la mina ni nada? Y lo rapidísimo que es todo. Claro, luego viéndolo otra vez es porque cuando él está en el invernadero,
está en las vainas de todos allí, pero él la de ella no la mata. Él mata su propio cuerpo. Sí, es verdad. Es verdad. Por es eso verdad. la vaina y el cuerpo de ella no había sido capaz de eliminarlo, de matarlo, porque no era capaz. Y entonces, claro, era solamente cuestión de que se durmiera. En el momento que se dormía, pues ya se había el proceso acabado. Por Otra de eso, las... Perdón. no, nada, es que por eso no, al principio no me cuadraba esa parte. Creía que era un fallo de guión, pero luego revisionando creo que puede ser por eso. Otra de las escenas que se asocia con el tema del comunismo es como cuando en el pueblo, jóvenes de otros pueblos y empiezan a reclutar a gente. Le dicen tal, tal, tal en el camión tal, 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 tal en el camión tal, que estaba como todo muy reglado y todo muy medido, de forma que no pensaran las personas. Sí, es que hay el argumento, cuando hablan de que toda la sociedad esa que está siendo invadida se puede parecer al comunismo, realmente él ahí lo que quería reflejar más, por una parte sí, puedes interpretarse como miedo a la invasión comunista, o sobre todo el miedo que la sociedad americana tenía a que eso pudiera pasar, pero por otra parte, él lo que quería era denunciar el acoso a personas que pensaban o que tenían ideas de izquierda en aquel momento y que estaban siendo acosadas Claro, por el correcto, senador. Entonces ahí claro. hay una confrontación de temática, también muy Sí, hay una curiosa. doble lectura. Se Sí, puede, o sea, ahí está la grandeza de la película. Tiene esa doble exactamente. lectura que te vale para uno o para otro. Una cosa que me ha encantado muchísimo y que porque te hace pensar todavía más, si cabe, es que la invasión que se está produciendo es totalmente pacífica. Totalmente pacífica. Sí. Lo único que, y además, incluso defienden en un momento ellos de que es beneficiosa. Mm, mm. Porque va a hacer que pierdas el miedo, va a hacer que vivas con una mayor tranquilidad. Enumeran una serie de virtudes que puede tener ese pensamiento único, ¿vale? Y lo hacen sin violencia. Con lo cual nadie te dice que el cambio pueda ser a mejor, pero claro, ¿qué pasa? Que se pierde lo que nos hace humanos, lo que nos hace ver películas, lo que nos hace enamorarnos, lo que nos hace cabrearnos y lo que le da matices y lo que hace grande al ser humano, ¿no? Que es su yo, ¿no? Su independencia y su sentimiento, ¿no? Que eso es por eso digo que es una oda al ser humano libre y al ser humano independiente y al ser humano diferente, ¿no? Que cada uno con sus matices pues conforma una personalidad única e irrepetible. Como diría el gran Yoda, el miedo lleva la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Oye, me quedé flipado. El otro día escuchando un programa sobre Ghibli y hablaban de un término japonés que era Jedi no sé qué y de ahí venía la palabra Jedi de George Lucas en Star Ah, Wars. sí. Sí, Ah, sí, no sí. sabía. Ahora han Perdóname. sacado una nueva serie de anime que se llama la Remesa Mala. No sé si la habéis visto. No. Que habla de los clones y habla de un grupo de clones. La verdad es que la traducción, la remesa mala, es Es regular. todo. Bueno, hemos abierto aquí este paréntesis que no tiene que ver con la película, pero ¿alguna más cosa más que queramos matizar? Un detalle chorra que es cuando él está huyendo hacia la consulta o huyendo de la consulta. Sí, va hacia la consulta, pasa por un parking lot de esto o sea, un aparcamiento de venta de coches usados, aparca el suyo y coge el cartelito de uno que hay Sí. al lado y se lo coloca. Sí, 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 sí. ¿Y Sí. qué significa? No, en realidad simplemente que lo precavió. Pensaba que después iba a volver al coche. Que me llamó la atención porque dije, mira, podía hacer, te están buscando, no sé qué, haz algo para que no te encuentres. Y en ese momento justo hace eso del cartelito. Y pensaba que iba a volver al coche, pero ya en la película no vuelve al coche. Sí, yo Bueno, Y por también. eso es un sí detalle vuelve, chorra. vuelve, pero en El esta detalle no. chorra de la película.
No, hombre, es un detallazo, tío, es un detallazo. Él tiene se pone precio a su propio coche. A mí, Capitalismo en vena, capitalismo en Que ahí vena. llegué yo a pensar, fíjate, ahí llegué yo a pensar que a lo mejor si al día siguiente no coge el coche, le venden el coche y se queda sin coche. Que ya le importaba un carajo, me parece a mí. a otra escena muy buena, también para mí cómica, es cuando vuelven otra vez al sótano para ver si está el cuerpo de ella Sí, y ven que no está y aparece el policía por la por rejilla. la vez. Sí, me pareció el jefe Bigun por un Sí. momento. Incluso un detenido, ¿eh? Porque está detrás de las rejas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la manera de cómo coge la pistola, que es muy teatral, con la gorra así medio puesta, la pistola cogida así de forma muy poco ortodoxa, ¿no? Como debería Sí. de coger Yo la creo que pistola. ya el policía no es el policía que conocen, está Claro, claro, ya invadido. exactamente. Sí me gustaría destacar que esta película tiene una serie de referencias en las que se basa, o creo que están influidas, o podría ser la obra Un Mundo Feliz, Brave New World, de Aldous Huxley, que habla de una sociedad distópica, y la archiconocida 1984 de George Orwell. Son, en fin, distopías dictatoriales, por decirlo de alguna manera, y que creo yo que han influido bastante en esta película. Otra puede ser la mismísima Fahrenheit 451, ¿no? Eh, Y... Sí, sí. en cuanto a novelas, bueno, no sé si conocéis la novela con el mismo nombre de Jack Finney, que creo que es la obra original. No. Pues es del 55 a partir de ahí, bueno, pues se hicieron varias adaptaciones. Y como tú dices, luego es verdad que de la película en sí ha habido muchas novelas que han bebido para hacer Claro, un estas nuevo novelas libro. que son anteriores a la peli. Yo hablo de que eso, de que la peli ha podido beber un poco de estas obras literarias, ¿no? Y otra película que también está muy bien considerada y que puede tener reminiscencia, esta película puede tener detallitos de esa, es Alphaville, la de Godard, que no sé si habéis visto alguno. ¿Habéis visto Alphaville? La No, conozco, pero no la vi. También muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pues esas son las influencias de la peli. Eh, escena. Joe, empieza tú. Pues como escena, quizás la que más me ha gustado es la escena en la que descubren los cuerpos en el invernadero, que están tranquilamente esperando a ver qué va a suceder o no, haciendo su pequeña barbacoa, y de repente escuchan un ruido extraño en el invernadero y ya descubren que está en formación los cuerpos y como el propio doctor es solo capaz de acabar con su réplica. otra señal más de que el comunismo jode también la vida americana. Están haciendo una barbacoa y de pronto descubren las lechugas grandes. Conclusión, no le eches lechuga a la hamburguesa, tío. Correcto, Claro, correctísimo. Joe, es curioso que no te gusta la película porque toca temas de extraterrestres y tal, y la escena que te gusta es precisamente la que sale de los cuerpos. pero me gusta por el contexto. Me explico, todo en la película lo arreglan o con un copazo Bien. Bien, o haciendo una barbacoa, es decir, mm, Son americanos, no sé qué espera, hombre. pero ¿y cómo se arreglan los problemas si no, Joe? Si no es con una buena también, comida y bebida. Bien, también es cierto, Amén, también, toda amén, su amplitud. amén, amén. amén, hermanos. Amén. Oye, que lo digo de todo de coña, ¿eh? A mí me gusta que penséis cada uno diferente y que nos llevemos la contraria, porque eso es lo que le da vidilla y juego al programa. Sí, Esa es la salsa. Si no, seríamos Salsa todos unos barbacoa. extraterrestres sin claro, sentimientos. claro, claro. Esa es la salsa barbacoa. Tu escena, Zuli, que no te la han quitado, venga.
Mi escena, hombre, vamos, a lo mejor vosotros tenéis, para mí la mejor es la escena final. Bueno, final, no la final, justamente cuando él consigue llegar a la autopista, o lo que en aquel tiempo llamaban autopista, donde se ve el Y hoy, trasero del hoy, coche. hoy también se llama autopista. Ya, pero bueno, cuando yo veo esa autopista digo, madre mía. Yo solo tengo una punta de esa escena. ¿No os parece que para hacer el 50 y poco había muchos coches en esa autopista? Sí, Porque sí. era hora de salida de trabajo. Y estaban entrando en... Bueno, pues la cara que pone Ríete Kevin del túnel McCarthy. de Carlos Haya. Ya ves, ya ves. Pues la cara que pone Kevin McCarthy ahí cuando dicen que nos van a invadir, cuidado, tal. Ese primer plano, ahí es cuando yo digo, este tío se acaba por loco. Digo, o sea, esto es todo mentira. Ahora va a resultar que es mentira, que él se ha metido algo antes de la película, antes de llegar al pueblo, y resulta que este tío está encocado o lo que sea, y ahora lo meten en el trullo. Porque yo digo, aquí se ha vuelto loco y esa escena me parece brutal, la interpreta muy, muy, muy bien. También te refleja un poco la velocidad de la vida, ¿no? Y de las grandes ciudades, de las grandes urbes, ¿no? Que no es un no parar constante, ¿no? Esa velocidad, ese desenfreno, y a mí me encanta esa Sobre, escena, ¿eh? Sobre todo porque es difícil rodarla. Él va pasando de un coche, sube en el camión. No claro, sé, está y muy ahí bien, es ¿eh? donde te pones en Aun quitando dudas. el prólogo y el epílogo, la película tiene una estructura cíclica, porque al principio el niño es el que va huyendo, le tratan Sí. por loco, y al final es él el que hace de niño que va huyendo y le tratan Bueno, por loco. la película tiene una cantidad de matices que es no para verla una ni dos, sino para verla varias veces y no te aburre. Hombre, la impresión que te da la primera vez que la ves no es ya luego ese misterio y esa sorpresa la pierdes. Pero es para verla varias veces porque tiene muchísimas lecturas y es una película muy, muy, muy grande. El productor que la habéis mencionado se llama Walter Wagner y era uno de los grandes productores de aquella época. Suya fue la idea del prólogo que habéis dicho, me habéis mencionado, y de la voz en off y del epílogo. Y yo creo que la verdad es que no afecta, ¿no? No como yo creo que, vamos, no le hacen ningún La daño a la película, película, ¿verdad? a lo mejor, hoy en día chirría un poco, ¿no? No se suele usar. Claro. La, Suele la, estar- la voz en off es una de las cosas que más me gusta de la película, ¿eh? Sí, Me ¿verdad? parece, Mm. da sí, un me tono encanta. archivesco, le da otra cosa, ¿no? A nosotros, como nos gusta hilar fino, que era nuestro primer nombre, hilando fino, precisamente sobre eso pasó en Blade Runner. ¿Os acordáis que la versión del productor es la que tenía la voz en off? Que Sí, sí, sí. humanizaba mucho al personaje de Harrison Ford, al Deckard, y en la versión del director no hay voz en off. Curioso, pero a veces los productores, cuando son buenos, pues pueden dar un plus de calidad a una película, ¿eh? A mí me ha gustado el tema de la voz en off, la verdad. Que igual creo que sin ella queda todo un poco más, no sé, opaco, ¿no? Todo es un flashback, entonces con el prólogo y el epílogo. Aunque sería Que curioso verla, ¿eh? No la he encontrado, no está la versión sin estas tres cosas, ¿eh? No, pero sería interesante verla, la verdad. Yo me, te la plan- haces tú yo, mismo en casa. yo me pienso cuál sería el final si no... sin esta escena, digamos, del Pues el epílogo. loco en la Sí, autopista gritando y ahí se acaba. ahí se acaba. Yo también pensé lo mismo, de que ese Pero sería. te cambia mucho el argumento de la película. Bueno, Claro, pues no hay resolución, no sabes si él realmente... realmente no hay resolución. Él le dice digamos que le creen porque ha volcado el camión, ¿no? Y han visto las vainas y atan cabo y lo que acaba de decirle esa persona del accidente de tráfico le concuerda con lo que la historia que le ha contado el médico, pero no te dice que en otros pueblos de Estados Unidos o en otras ciudades eso ya estuviera en marcha. Pero Sí. sí te da a entender que hay población todavía Sí, sí, claro, que es claro. humana. Sin embargo, con el otro final, solo va a quedar él ya no va a poder dormir nunca. No sé, para mí cambia mucho el significado total de la película. Hay cierta relación que has dicho de dormir nunca, me ha recordado a Pesadilla en M Street, que la idea es la misma, ¿no? No te puedes quedar dormido. Sí, Es verdad, claro.
Sí, sí. Muy Lo que bien. pasa es que el final de un protagonista y de otro era menos apacible en las películas. Sí, sí. Totalmente. La escena favorita, yo no la he dicho. Venga, vamos ya. Pues la que dije antes, creo que de las mejores, cuando están ellos, lo están buscando, están en la cueva, bueno, una mina abandonada realmente, ¿no? Sí. Y están ellos agachados mirando hacia arriba, se ven luces, se oyen los gritos de la gente que le está buscando, o sea, ahí se ve la desesperación que tienen los personajes. Muy bien. Muy buena escena. Yo cuando pensé, se estaría rodando como se rueda siempre cuando el plano está fuera de la zona del agujero del tablón, es decir, cuando se graba en horizontal normal y corriente y está todos los extras pasando por encima de los tablones, estaba pensando, ¿estarán los actores dentro? ¿Habrán comprobado que los tablones aguantan el peso? Joder, curioso. Hombre, yo creo que no, ¿no? O hay una parte de la escena en la que se ven parte de los cuerpos de ellos. Es Creo que que sí, ¿no? claro, Que se ve el hombro Se ve. de ellos, sí, ¿no? Me parece a mí que sí sí, que por están eso. dentro, sí. Y yo pensaba, aguanta el peso de uno seguro, pero es que están pasando todos a la vez. Bueno, claro que ¿Habrán aguantan. comprobado eso? Sí, eso lo hemos visto en un montón de... Sí, además se ven que son unos talones gruesos Sí, y... sí, sí, se ve Para que el, aguantó. para el Sí, próximo programa especial accidentes en películas. Y hay unos pocos. riesgos laborales en películas. Mi escena favorita es cuando entra el doctor Mail con ella, entran en el restaurante que van a comer, piden los martini y mientras que le está probando los martini están bailando Sí, señor. y en ese momento recibe el camarero, que es el dueño, por cierto, del restaurante y se ve que están viviendo una crisis que te cuenta, me gusta porque te cuenta un montón de cosas, o sea, la crisis que está pasando el del restaurante porque ha dejado a la gente de ir, que ha tenido que despedir al músico, ¿no? Y ya todo, Sí, sí, por eso, pero tiene la máquina para escuchar música, la jukebox, ¿no? Como Sí. jukebox, la jukebox, Jukebox. la jukebox, y luego baila con ella, le dice esa serie de cosas, en fin, desarrolla un montón de la trama en un corto periodo y luego ya pues le llaman y tiene que dejar los martini hechos Y mete sin el beberse relleno romántico. y mete la parte romántica. A mí esa escena me ha encantado. Y la cara que pone el dueño cuando se van. Buenísima, Y buenísima. mira a los Martínez diciendo, esto no me lo van a pagar, ¿no? Esto me lo voy a tener que beber yo. Sí, 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 eso es buenísimo. Buenísimo, muy bueno. Pues genial, a mí me ha gustado, vamos, especialmente esta película. Estoy súper contento de que la hayamos hecho. Y nos ha salido un programón de lujo. Otro detallito es cuando están en la casa de este hombre, el amigo, ¿Mm? que tiene el cuerpo, que encuentra el primer cuerpo, y ven como la copia tiene hasta el corte en la mano. Que ahí te da a pensar a ver si el extraterrestre ha dado el cambiazo y no se ha dado cuenta nadie, por eso tiene el corte en la mano. Sí, sí, Claro, sí, te da, claro. Sí, sí, claro. te tienen vilo. Hay un montón de cosas que, claro, si cuando ya las has visto de esas cosas igual se te olvidan, pero la primera vez que la ves, ¿verdad? Oye, ¿qué está pasando? ¿Y estará o no será? Claro. Ese tipo de duda la explota mucho más la película de Philip Kaufman, la del 78, de Donald Sutherland, que quizás sí da un poquito más de miedo, ¿no? Yo cuando la vi, de verdad que me impactó también bastante un buen remake. Lo que pasa es que la obra contundente que es esta, con todos los matices sociológicos y políticos, no la tiene esa. También comentar la fascinación que tiene el protagonista con los extraterrestres al inicio. Él no quiere dar parte a la policía, él quiere estudiarlos y mirarlos y ver estos cuerpos de dónde han salido. Ahí también se puede decir, Área 51. sí, sí, sí. Mm. Los orígenes. Pero a Joe no le ha gustado. No es que no me haya gustado, me ha parecido diferente. Fuera. Pensamiento Estaba único. leyendo, Pensamiento único. estaba Estaba- leyendo la de Estaba hablando de una Anthony película. Hopkins,
Estamos hablando El de una argumento. película sobre el pensamiento único y se lo queremos imponer aquí a nuestro amigo Joe, ¿eh? Sí, sí. Hace nada hemos hablado de pensamiento